parabólico, ahora sí, completamente. O como habíamos visto ya el semiparabólico, ahora el movimiento parabólico es una parábola completa. Bien. ¿Por qué se produce el movimiento parabólico? Miren acá, yo tengo aquí un cuerpo. Al lanzar, por acción de la gravedad, el cuerpo llega a su altura máxima y comienza a descender. No puede irse infinitamente hacia arriba porque la gravedad hace que el cuerpo caiga o vaya hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, por eso es que llega a su altura máxima y vuelve a descender. Sí, esa es la forma más, como decir, práctica de entender esto o empírica de entender el movimiento parabólico. Ahora vamos a hacerlo ya con fórmulas, con un gráfico. Vamos a entenderle aquí. Dicen, Dígame. cuando tienes el ángulo, según yo ya puedes sacar lo que es veo X y veo Y. Ajá. Es que ahí ya vamos a tener ahorita ya las componentes, ya vamos a tener una parábola completa. Miren, Ya. Y y X. Entonces, ahora lo que vamos a tener es una parábola completa. Miren, ¿sí se dan cuenta? Sí. Entonces, para que esta parábola exista, de ley tuvo que tener una velocidad inicial, la cual debe tener obligatoriamente un ángulo de disparo, un ángulo de lanzamiento, si no, no tendría sentido para que haya movimiento parabólico. Recuerdan que el movimiento horizontal era este, ¿no es cierto? Y salía así. Ahora es que tiene y va a salir con un ángulo de elevación así. Es como que yo cojo y lanzo esto. Entonces, de ley debe haber una velocidad inicial y un ángulo de elevación. Porque si no hay ángulo de elevación, es semiparabólico, porque saldría recto. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, aquí, por ejemplo... ¿Perdón? No, nada, sigue. Profe, pero Dígame. aquí la velocidad inicial puede ser cualquier valor menos cero o si puede ser cero. Claro, es que si no... Aquí, por ejemplo, para que exista el movimiento parabólico hay 3 requisitos. El primero, que exista velocidad inicial, o sea, que sea diferente de cero, que exista un ángulo de disparo que también sea diferente de cero y que exista una aceleración constante, que en este caso la aceleración es la gravedad. Si tenemos estos 3 parámetros, 1, 2 y 3, va a existir movimiento parabólico. Si no existe uno de los 3, no existe movimiento parabólico. O sea, si la velocidad inicial es 0, no hay parabólico. Si no hay ángulo de elevación, no hay parabólico. Pero si ¿cómo no la tenemos, aceleración? espérese, y si no tenemos un campo, o sea, donde haya una aceleración constante que haga que el cuerpo curve y tenga el movimiento parabólico, no existe. Obviamente que aquí en la Tierra es la gravedad. Pero cuando analizamos fenómenos un poco más pequeños, por ejemplo, celdas eléctricas y todo, ahí también se puede tener otro campo gravitatorio, por ejemplo, magnético, que es constante, que hace que curven las cargas, las líneas de fuerza curven como parábolas, pero eso ya es otra cosa de estudio más profundo. A ustedes no les van a pasar eso. Entonces nosotros consideramos el tercer punto que siempre va a existir porque estamos con la gravedad. Pero entonces de estos 2 requisitos de acá arriba, sí son sumamente importantes, estos 2. ¿Sí me hago entender? Sí. Estos 2. Si no hay uno de estos 2, no existe parabólico. Si el ángulo es 0, es semiparabólico. Y si no hay velocidad inicial, ya no es parabólico. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, las componentes, miren, descompongo este vector. ¿Y aquí qué tengo? Veo X y descompongo acá. ¿Y qué tengo? Veo Y. Veo Y. Entonces aquí miren, se forma un triángulo rectángulo en donde yo digo que la BO al cuadrado es igual a BOX al cuadrado más BOY al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí, miren, aquí se formó un triángulo rectángulo donde digo, esta es la BO, esta es BOX, aquí está el ángulo
y aquí está BOY. ¿Me están escuchando todos? Ajá. Sí. Este simplemente es el teorema de Pitágoras. Entonces, para hallar los ángulos, yo digo, BOX, ¿a qué va a ser igual? A BO coseno del ángulo siempre. Veo coseno del ángulo. Y Exacto. BOY va a ser siempre BO seno del ángulo. Hasta ahí está comprendido. Sí, eso Ya, sí. vamos a ir copiando por etapas. Copien hasta ahí, Eso sí por está favor. clarito. Lo primordial de este Fuck. movimiento es que tenga este ángulo con que haya elevación y velocidad inicial para que salga. Por ejemplo, ¿qué podemos? Nosotros en un partido de fútbol, el futbolista al patear la pelota para tirar un tiro libre hace un movimiento parabólico, pues patea, da una velocidad, obviamente que es una fuerza que veremos más después, y con un ángulo de elevación, eso es lo que hace que salte, por ejemplo, la barrera y llegue al arco, y de ahí al caer entre el arco. Un cañón debe tener un ángulo de disparo y la velocidad inicial para llegar al objetivo donde se ponga. Entonces siempre debe haber un ángulo de elevación y una velocidad inicial. Si no hay uno de estos dos, que porque ya decimos que aquí se encuentra la aceleración, que en este caso es la gravedad, ya cumplimos con ese requisito. ¿Está entendido hasta ahí? Ya. Gracias. Vamos a ir viendo otros componentes de este movimiento parabólico. Aquí vamos a decir lo mismo. En el eje X, ¿qué es? MRU. MRU. Y en el eje Y, ¿qué es? MRV. MRUB. Entonces, para hallar X ya habíamos quedado, es lo mismo que el anterior, BOX por T. Donde BOX ya sabemos que es constante. Ajá. Es lo mismo. O sea, aquí BOX es igual a BO, a BX en cualquier tiempo. ¿Cómo hallo BOX? BOX es igual a X sobre T. X sobre T. Y la T es X sobre BOX. ¿Está entendido? Simplemente despejando. Estamos viendo obviamente la forma más simple para este tipo de exámenes. No estamos considerando que aquí deberíamos considerar la X como posición inicial y final. No lo estamos considerando así, sino son ejercicios simples que necesitamos comprender más las fórmulas. Vamos al eje Y. Al eje Y, cogemos BY, va a ser igual a BOY. Ahora sí, siempre va a ser menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Medio de la gravedad. ¿Por qué el menos, profe? Perdón, aquí me equivoqué. Profe, repita. ¿Perdón? Puede repetir, es que se fue el internet. Ya. A ver, verán. Aquí en el eje X ya estaba clarito, ¿no es cierto? MDU es X, BOX por T, BOX X sobre T y TX sobre BOX. Lo mismo del anterior. Ahora en el eje Y, porque es constante. En esto, ¿qué hacemos? BY es igual a ¿qué? A BOY menos gravedad por tiempo. Esa es una. Aquí están tres ecuaciones que son. La otra. Altura es igual a ¿qué? A BOY. Altura es igual a BOY menos un medio de gravedad tiempo al cuadrado. Y la velocidad, la rapidez inicial en Y es igual a BOY al cuadrado menos 2 gravedades por altura. Acuérdense que en clases anteriores ya revisamos cómo esto era en forma escalar y vectorial. En ese momento solo estamos haciendo fórmulas escalares, no con vectores. Solo cuando necesitemos acá la posición y la velocidad, ahí consideramos los vectores. Sí, por ejemplo, si me piden la velocidad en cualquier tiempo, ¿qué va a ser igual? A BXY más BYJ. Si me piden la posición, por ejemplo, en cualquier tiempo, aquí. Entonces, aquí yo digo la posición, ¿a qué va a ser igual? La posición va a ser a la componente XY más la altura en J. ¿Sí me hago entender? Porque aquí va a haber una altura y de aquí a acá va a haber una X. ¿Sí me hago entender? Le dicen para sacar la altura máxima, ¿cuál es? Ya vamos allá, vamos ordenado, entendiendo lo que les estoy diciendo ahorita.
¿Se ha entendido? Entonces, la posición es de X, Y y HJ, como ya revisamos en el anterior caso, en el semiparabólico. ¿Sí me hago Profe. entender? Dígame. O sea, la X es como que la distancia que recorre antes de empezar a caer. Claro, o sea, la X es una distancia cualquiera en una posición. Por ejemplo, aquí yo le considero aquí. Aquí es del punto A, aquí es del punto B. Entonces digo, la posición en el punto B, ¿a qué va a ser igual? A X en el punto B y a H en el punto B o en el punto que necesite, ¿sí se da cuenta? Antes Ajá. que caiga, ya vamos a ver qué pasa si cae aquí, tiene otro nombre, ya justo en el mismo nivel de referencia. ¿Qué Pero dijo que ahorita significaba esto- la R? Posición. R, Ah, ya. anotarán ahí, significa posición. Entonces estoy diciendo aquí es verdaderamente tengo que poner RX, RH, pero estoy tratando de hacerle un poco más amigable la nomenclatura para que sea más fácil entender esto, si me hago ¿Qué entender. es la posición, profe? R es posición, esta R es posición. Sí, entonces por eso es que le estoy haciendo de esta manera, haciéndole un poco más fácil, más amigable a lenguajes no tan técnicos, no tan científicos para que se pueda entender. Sí, entonces por eso les digo, la posición es el lugar en cualquier tiempo de la trayectoria, ¿sí se dan cuenta? Entonces deben tener lo que se movió en X y lo que se movió en H. Eso ya vimos en la anterior clase, o sea, en la clase del semiparabólico, ¿sí se dan cuenta? Donde ya analizamos cuánto se va en X y cuánto se va en H, o sea, la altura. Solo que ahora le estamos describiendo como un vector posición. ¿Sí me hago entender? Entonces, esto es la velocidad en cualquier punto y esta es la posición en cualquier punto. Entendiéndose que puede ser cualquier tiempo, ¿no? ¿Sí me hago entender? Sí. Ya, eso es importantísimo tener claro. Entonces, esto es lo mismo que se ha estado realizando, si se dan cuenta. Incluso aquí esto se puede reemplazar acá con la B, con el B y seno de teta, pero eso no le voy a hacer ecuaciones tan complicadas, sino solo así. Otra que faltaba aquí, si yo quiero el ángulo, ¿qué va a ser igual? A tangente a la menos 1 de la menos 1 B o Y de B o Y. sobre B o X. De B o Y sobre B o X. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos el ángulo. Aquí está las componentes y aquí está el ángulo. ¿Sí? Ajá. Ya. Ahora sí, aquí siempre va a haber el punto más alto donde gira la parábola para volver a caer, se llama altura máxima. Altura máxima. Aquí en este punto, donde la BY en este punto es 0 en la altura máxima. Porque miren acá, yo lanzo. Entonces va a llegar a un punto donde aquí se hace 0 la velocidad en Y, porque en X sigue el movimiento. Acuérdense que por eso continúa el movimiento. En Y llega al punto máximo, se hace 0 y vuelve y comienza a descender, a caer. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso es la altura máxima donde llega y desciende. Por eso les decía, en un partido de fútbol, cuando el futbolista va a cobrar el tiro libre, patea, llega a lo máximo y desciende. Entonces ahí sería la altura máxima, pasar la barrera y de ahí caer al arco para entrar y hacer gol. ¿Entendido? Sí. Ya. Entonces vamos aquí, vamos a entender esto de aquí. La altura máxima tiene una fórmula particular. La altura máxima, le voy a poner en rojo, es igual a ¿qué? A velocidad inicial al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado, seno. Seno al cuadrado de teta. Cuadrado del teta. Sobre 2G. 2G. Entonces ustedes pueden anotar ahí altura máxima, les dicto, altura máxima. Ya. La altura máxima es el punto más alto de la trayectoria de la parábola. Es el punto más alto de la trayectoria de la parábola
su rapidez en Y es igual a 0. Bx, la velocidad, la rapidez en X se mantiene constante. Me queda en parábola, A profe. ver, me quedé en parábola. Su A ver, vuelvan repitan hasta dónde está. Altura máxima es el punto más alto de la trayectoria de la parábola. Su rapidez en Y es igual a 0. Su rapidez en Y es igual a 0. Ya. Y su rapidez en X es constante. Su rapidez en X es constante. Ya. En este punto, la partícula empieza a descender, cambia de sentido de movimiento. En este punto, la partícula empieza a descender. En este punto que la partícula empieza a descender, cambia de sentido el movimiento. Entonces venía subiendo, miren así, subiendo, y llega aquí y comienza a descender, ¿sí se dan cuenta? Ajá. Pues esto podríamos decir que esto es su subida y esto es bajada. ¿Cómo diferencio eso? Aquí, en la altura máxima. Llega hasta la altura máxima, es subida. Desde la altura máxima hasta el final otra vez, es bajada. ¿Entendido? Pero, profe, una pregunta. ¿Y cómo se saca, por ejemplo, la distancia que hay desde el punto hasta donde empieza la altura máxima, pero en el eje de la X? En X la distancia... Es el alcance máximo. No, me dice de aquí, pongámosle un punto D. Aquí dice de A a B, ¿no es cierto? Ajá. Deberíamos tener datos, tiempo, altura, alguno de los datos para poder hacer eso. O sea, eso no hay una fórmula exacta. Podríamos decir que es del alcance, la mitad del alcance, que ya le voy a decir ahorita la fórmula. Hay una fórmula de aquí a acá, sí hay. Y a esa le podríamos sacar la mitad y tendríamos la parte desde A a B, o sea, hasta la altura máxima. ¿Me hago entender? Claro, porque igual no se puede sacar la distancia. Claro, pero podríamos aplicar hasta esto, C. pues. X veo X por T, deberíamos conocer el tiempo. O si no, ya les voy a dar esta de acá que podríamos hacer la mitad. Verán, todo esto de aquí, borrémosle esta D, hagámosle más pequeña. Esta D. Esto tiene de aquí a acá. Aquí pongamos B o X. Borremos esto. Entonces, así para que quede más claro. Ya. Toda esta distancia de A a C se llama alcance. Es una X así con estas patitas, miren. Se llama alcance. Pero ojo, este alcance, pongan atención, solo es cuando parto de A y sobre el mismo nivel de referencia llego a C. O sea, es como que partió de aquí, da la parábola completa y llega al mismo nivel de referencia de donde partió. Entonces anoten, el alcance ¿Ya? es la distancia horizontal máxima. Es la distancia horizontal máxima. A ver. El alcance es la distancia horizontal máxima alcanzada es la distancia horizontal máxima alcanzada por una partícula hasta un punto en el mismo nivel, de referencia del punto de lanzamiento. ¿Es un mismo nivel de referencia? Del punto de lanzamiento, hasta un mismo nivel de referencia del mismo, Ya. del punto de lanzamiento. Ahora deja de copiar lo de antes, que no copias. ¿Cuál? Me falta copiar lo del eje X y eje Y. Ya les voy a dejar este gráfico para que copien. Pónganme atención, ya les voy a hacer que copien todo.
Ya, entonces la fórmula del alcance, esta X, como les digo así, con patitas, aquí es igual a B al cuadrado seno de 2 teta, es diferente, ¿no? Sobre gravedad, es diferente, este seno elevado al cuadrado y este seno de 2 teta. ¿Sí me hago entender? Ahora, aquí en esto que digo subida, pongan atención, aquí vamos a poner el tiempo de subida y el tiempo de bajada. O sea, el tiempo de subida va desde A a, aquí pongamos M. Si se dan cuenta, el tiempo de A a M, el tiempo que se demora en subir y el tiempo que se demora en bajar. Y está definido. Subida es desde A hasta la altura máxima y bajada desde la altura máxima hasta llegar al nivel de referencia. Si tengo esos casos, yo digo que es tiempo de subir y tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de subida, que es igual a 2B. A ver, espérense un ratito. A BO seno de teta sobre G, considerando que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea que el tiempo de vuelo que demora de A a C, o sea, del tiempo de A a C, aquí va a ser igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Está entendido? Pueden ahí anotar el tiempo de subida. Con el tiempo de subida. Dice TV, profe. ¿Mande? TV. ¿En dónde? Aquí. En lo verde. Sí, tiempo de vuelo. Es igual a 2 veces el tiempo de subida. Ya. Por eso ahorita les voy a dictar tiempo de subida. Pongan tiempo de subida. Es el tiempo necesario. Tiempo de subida. Es el tiempo necesario para alcanzar. Tiempo de subida. Es el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Tiempo de subida es el tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. ¿Me está entendido? Sí. Tiempo necesario para alcanzar la altura máxima. Pongan tiempo de subida. Tiempo de vuelo, perdón. Tiempo de vuelo. Ya. Es el tiempo empleado. Es el tiempo empleado por la partícula para lograr el alcance máximo. Para lograr el alcance máximo. Tiempo empleado por la partícula para lograr el alcance máximo. Coma. Es decir, el tiempo que se demora. El tiempo que se demora la partícula. Es decir, el tiempo que se demora la partícula para regresar al mismo nivel de lanzamiento. Es decir, es el tiempo que se demora la partícula para regresar al mismo nivel de lanzamiento. ¿Está entendido? Sí. Ya. Está comprendido lo que es el movimiento parabólico. Obviamente está comprimido, condensado este tipo de movimiento como es. Está resumido prácticamente todo. Solo tenemos que considerar bien las fórmulas, si es en el eje X de MRU, si es en el eje Y MRV, que para sacar las componentes de la velocidad inicial, BO por coseno de teta, BO seno de teta, el ángulo tangente a la menos 1 de BOY sobre BOX y las consideraciones de la velocidad y la fuerza. ¿Alguna pregunta? No. Ya, copien por favor y vamos a hacer un ejercicio modelo. Pues ahora vamos a continuar con el ejercicio. Dice, se lanza un proyectil con una velocidad de 50 metros sobre segundos, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿En qué posición estará y qué velocidad tendrá al cabo de 5 segundos de haberlo lanzado?
Entonces nos está pidiendo allá la posición. Entonces vamos aquí a graficar. Va a hacer un bosquejo de gráfico que estaría así más o menos. Sí, ¿no es cierto? Lo que nos están pidiendo es la posición, esta R y la velocidad. Entonces aquí dice que tenemos velocidad inicial, ¿cuánto? Y aquí 50. tenemos ángulo. Entonces la velocidad inicial es 50 metros sobre segundos y el ángulo es 30 grados. 30. Entonces esto es movimiento parabólico. Parabólico. A ver. Señor Franco, ¿dónde está, Licen? Special. Ya, entonces sería movimiento parabólico. Aquí vamos sacando, ¿qué datos más nos dan? Se lanza con una velocidad inicial, entonces ya tenemos la velocidad inicial de 50, 30 grados con horizontal. Y nos dan el tiempo también a los 5 segundos. Entonces, para hallar la posición que necesito, XY más YJ. Para hallar la velocidad necesito BXY más BYJ. Esto es A y esto es B. Entonces tengo que hallar X, tengo que hallar Y, BX es igual a, también tengo que hallar, entonces si tengo que hallar BY, si se dan cuenta todo lo que tengo que hallar, entonces B o X ¿a qué es igual? Ya veo seno del ángulo. Veo coseno de teta. Esa cosa. Entonces veo cuánto vale 50 coseno de 30 Sí. grados. ¿Cuánto me da esto? ¿Están comprendiendo todo? Sí. Melanie, Anaí, Sí. Joel, Sí. ya. ¿Cuánto da eso? 50 coseno 25. ¿Coseno o seno? de coseno. En X es coseno. Coseno. Entonces es 43,30. 3.30. Ajá. Y veo Y. Ahí sí es 25. Claro, es seno de, es 50 por seno de 30, esto da 25 metros sobre segundos. ¿Todos están claros hasta aquí? Sí. Yes. Franco, Franco no está, te digo. ¿por qué? Beto. Se le Beto, debería ir al internet. Se fugó. a ver, copien hasta ahí. Ya le vamos a dar el diablo a todos, Franco. Comida para mí. Sí. Bye. Obvio. Sigan copiando hasta ahí, por favor. A ver si es tuyo. Qué rico sus papás les pasan la comida. A mí también me pasaron. A ver, vamos. A mí no. A mí no. Verán que estamos grabando y así va a salir en el YouTube. Tengo hambre. No, mentira. Ya denos recreo, tengo hambre. ¿No escucharon que así van a salir en YouTube? Chus. Hola, YouTube. Hola, amiguitos de YouTube. Hola, gente de YouTube. Este video va a YouTube. Estoy grabando para que ustedes puedan repetir la clase y acordarse si algo no entendieron. Se va a hacer como Julio, profe. Algo así. Y se va a llamar David, profe. ¿No? David, profe. A ver, vamos, ya está copiado hasta ahí. Sí. No. Sí. Sí. ¿Qué fue? Copien rápido. No. Ustedes. Estoy copiando. Mami, casi mete la pata ahí. Todo va a salir en YouTube. Ay, sí, cagado. Ya copié, profe. Ya vamos a ser famoso. Te estás calentando los pies, por favor, Anaí. Vamos. Sí, me estoy calentando los pies con agüita de A ver, eucalipto. ahora Está ventilando, creo que no se bañó. ya. Ah, Vamos a dar la posición. X, ¿cómo se llama?
X es igual a B o X X por por T. T. Bx por T. Entonces X sería igual a ¿qué? A X es 43,3 por 5 Por segundos. 5. Entonces esto nos da ¿cuánto? 216.5. Eso, 216.5 metros. Ahora, Y, ¿cómo hallamos? O sea, la altura será igual a ¿cuánto? La altura es igual a B o Y menos Sería un medio. B o Y por T menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? Vamos a poner aquí. Altura será igual a B o Y. ¿Cuánto es la B o Y? 25 por 5 menos un medio de 10 por 5 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 125 menos 0. Pues no es 0. Sí, parece que 0. A ver, Sí, 0, profe. Punto que a veces saqué el 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Simplemente que está en el origen, o sea, es como decir, otra vez volvió a caer acá, partió aquí y cayó aquí, miren, en B, eso está diciendo, que está aquí, o sea, esta X Salió de es A el y cayó en alcance. B. Este es el alcance, claro, salió en A y ya cayó, está aquí, por eso dice que es la altura 0. O sea, por decir la base no se alza en ningún momento, sigue recto. Claro, o sea, eso estamos viendo, o sea, ahora veamos acá si hacemos un cambio de... ¿Cuánto cogiste? Pongámosle 9.8, por favor, en la gravedad. Sí, ahí está. Ahí va a quedar Aquí como, necesitamos mayor exactitud. le va a quedar como un 0 punto pico. Pongámosle, por favor, 9.8. Sale 2,5. Ajá, vamos a usar acá sí ya como con la gravedad de 9.8, con la exactitud que están diseñados todos los ejercicios. Sí, por favor. Entonces esto nos quedaría 2,5 metros, esa es la altura. Entonces yo que digo, la posición a qué va a ser igual. de la posición 16,5 y aquí se hago con el signo que nos dé, más 2.5 J metros. Por eso la fórmula está ya considerando el signo para saber en Y. Entonces la posición está en 26.5 I más 2.5 J. ¿Está entendido? Ajá. Ahora la velocidad. Vamos allá, necesitamos Bx. Bx a qué es igual a B o X porque es MRU. Bx a qué es igual a 43.30 metros sobre segundo. ¿Está comprendido hasta aquí todo? Sí. Sí. Copien hasta ahí. Ya. Yo tengo una duda, profe. Dígame. La Y, esa Y, por ejemplo, en las incógnitas tiene una Y. ¿A qué se refiere con esa Y? ¿Al H? Sí, a la H. Ya. Sí, por eso mejor yo le pongo H. Para que se comprenda mejor. H. ¿Sí está entendido? Sí. Ya. Entonces, la idea, ¿qué preguntaban? Yo decía que 43.30 sería como los ejercicios que hacíamos de movimiento rectilíneo uniforme. Sería como transformarlo de kilómetros a segundos a metros sobre segundos. Sería así, ¿no es cierto? No. No. Es de esto, B o X salió porque B o X es B por coseno de teta. Mire aquí. Entonces B, 50 por coseno de 30 da 43.30. Y B o Y es 50 por seno de 30 que da. Acuérdense que toca, ese es BO, la velocidad inicial, toca sacar las componentes con el teorema de Pitágoras que ya vimos. Que está acá, miren. Si se dan cuenta, aquí está, miren.
veo X y veo Y. Entonces, ¿cómo se saca? Veo X es veo coseno de teta y veo Y, veo seno de teta. Lo que ya había explicado aquí las componentes del vector. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí. Por eso sale. Y por eso vamos acá a lo mismo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más? No. Preguntones, para los preguntones. Ahí está, comprendido todo, ¿no es cierto? Está ahí. Entonces, ¿cómo haríamos? A ver, BX, BY. Entonces, B a qué es igual. BY falta. BY a qué es igual. Ah, 25. Veo Y menos gravedad por tiempo. Ah. Veo Y a qué es igual a 25 menos 9 Veo Y 8 por 5. ¿Cuánto nos da esto? Ya veo. Ahí voy. ¿Cuánto da? Menos 24. Menos 24 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad nos daría igual a ¿qué? A 43,3 o 30 y menos 24 J metros sobre segundo. Entonces, aquí está lo que nos pedían. Velocidad y posición. ¿Está comprendido hasta aquí? Sí, profe. Ajá. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, amigos, entonces vamos a quedar ahí en este.